hoy, ¿usted se acuerda a los discípulos? Les decía, ven y sígueme. ¿Se acuerda usted? A los 12 les dijo, ven y sígueme. Pero curiosamente, era la misma frase que hacían los pastores, llamémosle así, los rabinos, antes de Jesús. Porque la educación judía, así como ahorita hay primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, los rabinos, la educación hebrea consiste en lo mismo, pero es un poquito diferente de los nombres. Hace tiempo se los había explicado. Pero una vez que los niños aprendían a los 10 años toda la Torah, los 5 primeros libros de la Biblia, se los sabían de derecha a izquierda. ¿Usted se sabe algún versículo? Jesús lloró, pastor. Sin embargo, los niños cuando pasaban de los 11 años hacia adelante, comenzaban a buscar a quién imitar. Y ellos buscaban acercarse a algún rabino conocido. Y los rabinos lo primero que hacían era, veían a algunos y decían, lo examinaban, sí, vente, sígueme. Y los rabinos durante los primeros 6 a 8 meses no hacían otra cosa más que ver al niño. No le enseñaban nada, no hablaban con él, solamente lo vigilaban. Pero así como había algunos que le decían, ven, sígueme y te voy a enseñar, había otros que le decían, no te veo madera nada más. Y lo que hacía el otro niño, desechado por el rabino, era imitar el oficio de su padre. Por ejemplo, Pedro, ¿qué fue? Desechado por un rabino. Porque tuvo que ser pescador. Mateo, ¿qué era? Desechado por el rabino porque tuvo que ser cobrador de impuestos. Es decir, amado, que a todos aquellos que no eran desechados, los rabinos los volvían rabinos o pastores. ¿Vamos bien? Un día, a los 13 años, Jesús está en una sinagoga y le dan a leer el libro del profeta Isaías y declara, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. 13 años, se lo dijo de memoria a un rabino. El rabino se quedó con la boca abierta. Ni él, yo creo que se lo sabía tan bien como Jesús. Y todos empezaron a decir, ¿qué no es este un desechado de su padre? Porque decían que Jesús era un hijo ilegítimo. Y Jesús comienza a enseñar en la sinagoga, 13 años, y les dice, hey, tengan amor por las viudas. ¿Las viudas qué eran? Desechadas. Tengan amor por los huérfanos ¿qué eran? Y cuando Jesús les empieza a expresar esto, los rabinos se quedan impresionados de la sabiduría de un niño de 13 años que no sabían de dónde había salido. El desechado, el que no tenía pastor, le estaba enseñando a los pastores a amar. Y ese hombre comienza a buscar desechados. Y ve a Pedro y le dice, sígueme. Ve a Santiago y le dice, sígueme. Y hoy te está viendo a ti, que has sido desechado de un sinnúmero de cosas, y te está diciendo, este año el Señor me hacía entender, con las cualidades con las que le colocó Él el nombre de fe, firmeza y determinación, son cualidades de un discípulo. El Señor no está buscando un seguidor, tiene muchos. Él está buscando un discípulo, uno que lo imite, uno que disciplinadamente
lo busque, lo ame, lo honre. Por eso el Señor nos está llamando en muchas áreas a tener firmeza, a tener determinación, a tener fe. Y yo te pregunto, ¿estarás dispuesto a hacerlo? ¿Estará usted dispuesto? Así que esta mañana hagamos una oración osada y que el Señor nos guíe a aprender a ser discípulos avisados y entendidos en los tiempos. ¿Qué le parece? Padre bendito, en el nombre de Jesús, haz de nosotros gente con un oído para oír tu voz, gente con una vista para ver tu sendero, gente, Señor, que sepa trazar tu palabra y que sepa andar de acuerdo a tu propósito eterno. En el nombre de Jesús, Señor amado, henos aquí. Haz de nosotros como a ti te ha placido. En el nombre de Jesús, obra en profundidad en nuestra alma. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dele palmas a su Señor. Amén. Quiero que me acompañe rápidamente ahí en su Biblia a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y quiero hablarte de la firmeza. Pero, ¿firmeza en qué? Acompáñame en tu Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y dice de la siguiente manera. ¿Ya llegaste? Muy bien. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hace poco estaba explicándote que esa palabra peligroso describe las características particulares del Gadareno. ¿Se acuerda? ¿Alguien ha leído la historia del Gadareno? A ver, levanten su mano. ¿Quién sí la ha leído? Muy bien. Muy bien. Hace poco platicaba con una persona cristiana, 20 años cristiana, nunca había leído el Gadareno. O sea, ¿a qué jugamos? Usted tiene que conocer, no el Gadareno, ese no nos interesa, la palabra. Usted tiene que conocer la palabra. Los tiempos peligrosos son como las cualidades de su carácter. ¿Y cómo son las cualidades? Violento, destructor, te quitan la fuerza, engañoso, intimidante. Pero lo que yo me quiero enfocar hoy es en qué te quita la fuerza. ¿Te has sentido agotado? Pero observa, no me refiero a un agotamiento físico, sino un agotamiento donde ya no puedes resistir al enemigo, donde es demasiado y no puedes enfrentarlo. Es el declinar en la fuerza de estar manteniéndote enfocado en lo que tienes que estar enfocado, en tomar buenas decisiones, en tener iniciativa, en realmente tener una visión de acuerdo a lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y tengo una noticia, conforme se acerque más la venida del Señor Jesucristo, más peligrosos son los tiempos y más corruptos. Esa palabra corrupta la quiero enfocar al golpe que hay en la familia. Si usted está viviendo conflictos en la familia, tengo una noticia, la corrupción se metió. ¿Cómo? A través de romper la paz, a través de romper el orden. En otros sentidos, rompiendo la economía. Pero si comenzamos a ser meticulosos y comenzamos a observar cómo el mundo externo está golpeando de forma fuerte, a manera de que no pueda resistir, hay ideologías que han venido a envolver el mundo. Esas ideologías han transformado la mente de la gente, a manera de que haya malos tratos, a manera de que la gente a lo malo le diga bueno, a lo bueno malo, y al homosexual, en vez de que le diga, ¿estás mal? ¡Ay, qué chulo! ¿Los ha visto? ¡Qué vergüenza!
Pero son esos tiempos donde la ideología está ganando más terreno y el enemigo está abrazando más que las cosas genuinas que el Señor ha colocado. Sin embargo, al hacer esto, este mensaje, el Señor me hizo ver algo. Dios no puede dejar a su suerte a los que amamos su nombre. Dios no puede dejar a su suerte a un genuino creyente. Dios no puede dejar a la deriva a aquellos que están manteniendo su fe. El Señor nos ha dejado dos regalos muy importantes de los cuales tienes que echar mano. El número uno, su Espíritu Santo. Y número dos, su gracia. Acompáñame ahí en tu Biblia. Vamos al libro de los Romanos en su capítulo 5, en el versículo 20. Romanos 5, 20. ¿Ya llegaste? Muy bien, dice la buena palabra. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¡Aleluya! Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, aleluya, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. A mayor apostasía, mayor gracia. A mayor engaño, mayor el respaldo del Espíritu Santo. A mayor frialdad, a mayor pecado, a mayor desinterés, su Espíritu Santo ha prometido sostenerte. La gracia del Señor ha buscado abrazarte para mostrarte que Él ha puesto sobre de ti su amor. Estas cualidades tan férreas que te estoy describiendo, el pecado, la maldad, la destrucción, el Señor me daba entendimiento de que han venido por dos cosas. La primera, para afirmarnos de que debemos depender de Él. Porque sin Él somos hombres y mujeres al agua. Y la otra muy importante, para que le demos gracias de aquello de lo que el Señor nos libró. Imagínese usted mismo ahí con una bandera del arco iris diciendo arriba nosotros. El Señor te libró. ¿Está conmigo? El Señor te libró de las drogas. Te libró de un destino de corrupción. Te libró de un sinfín de tormentos, de muertes, de esterilidades. Por eso los tiempos han venido son tan entendibles que obviamente le decimos, Señor, apártanos de eso. Pero también, gracias, Señor, porque tú me libraste de ellos. ¿Alguien conmigo? ¿Alguien le puede levantar su mano y decirle, gracias, Señor, porque me libraste? En verdad, gracias a Dios que te libró y que me libró. Pero también hay algo bien importante. Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo de forma muy sutil, Timoteo, vienen tiempos de persecución. Cuidado, hoy el Señor nos está volviendo a hablar para decirnos, vienen tiempos de persecución. ¿Persecución cómo? De los de adentro y de los de afuera. De los de afuera, ¿cómo? Los que aborrecen al Cordero también te van a aborrecer. De eso no hay vuelta de hoja. ¿Estás conmigo? Amén. Pero también de los de adentro. ¿Por qué? Y aquí es un punto muy delicado donde usted tiene que ser astuto, entendido, sabio. Al momento de que hay un cristiano, o bueno, un cristino, que tiene una mala relación con Dios, que su relación no es sólida, su comunión no es sólida, automáticamente tendrá esa mala comunión con sus hermanos. Y esa mala comunión se va a destacar por tengo resentimiento, tengo odio, porque a él sí le va bien y porque a mí no, porque él sí anda de esta forma y yo no. Y va a comenzar a señalar a manera de producir a un
caos dentro de la casa del Señor. Por eso el Señor está llamando a sus discípulos. ¿Alguno aquí? Amén. A ser firmes. Firmes en 3 cuestiones: en tus decisiones, en tus convicciones y en lo espiritual. Te repito, en tus decisiones, en tus convicciones y en lo espiritual. Un conjunto que nos coloca a ver en todo tiempo al Señor. Mantenernos viéndolo a Él. Y quiero que me acompañes ahora en la pantalla. Te voy a leer un versículo. Este está en la Nueva Traducción Viviente, en Hebreos capítulo 3, versículo 12. En la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 3:12. Ahí en la pantalla está y dice la palabra: por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras que dure ese hoy. Véame, ese hoy se refiere mientras tengas vida. ¿Ok? Para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Amén. Resumen, tienes que permanecer creyendo en Él como cuando iniciaste. Amén. Cuando empezaste en tu carrera en Cristo, cuando lo recibiste en tu corazón, te aseguro que hubo algo nuevo, una novedad de vida, algo que te impulsó a buscar más, a congregarte, que te impulsó a leer la palabra, que te impulsó a aprender a orar. La palabra nos está diciendo: mantente de la misma manera que en el inicio. Y le agregaría: y crece. Y crece. Dile al de al lado: y crece. Yo encuentro en la buena palabra lo siguiente: que del corazón brotan las guerras, las maldades, el orgullo, la apostasía, la incredulidad, todo tipo de pecado. Pero le quiero agregar algo: que ahí en tu corazoncito, en tu corazón de melón, brota aquello que es lo que más te avergüenza. ¿Te has sentido avergonzado alguna vez? ¿De dónde crees que brotó? De ahí. Quiero recordarte que el corazón es engañoso, 100% carnal. El corazón, mi amado, mi amada, se endurece a más pecado cometemos. El corazón se entenebrece a más saciamos su deseo. Por ello te vuelvo a repetir: no hay nada más falso que aquella frase que dice: sigue tu corazón. No lo sigas. No lo sigas. Te va a llevar a gran destrucción. El corazón se enfría. El corazón es destructor. Es lo más abominable y traicionero según la palabra. Y quiero ponerte un ejemplo. ¿Has conocido algún cristiano que se empiece a enfriar su corazón? O bueno, si tú eres uno de esos, el cristiano que se enfría ciertamente sigue hablando en modo cristiano. Dios te bendiga, aleluyita. Sí, como no, hermana, luego nos vemos. Ahí me saluda sus bendiciones. Sigue hablando en modo cristiano, ¿sí o no? Pero el problema es que ahora ese cristiano desviado, como que se le cae la mano, justifica sus acciones, justifica su tristeza, justifica todo lo que vive y se inclina a buscar pensamientos o personas
que aplauden su deseo. Y eso lo podemos encontrar y le llaman psicología, le llaman autoayuda, le llaman metafísica. Pero yo en la palabra encuentro algo más feo. La palabra me muestra que el corazón lejano es aquel que no confió en Dios y se apartó por la inclinación de su deseo. El corazón engañado es aquel que no mantiene su convicción de mantener su confianza en el Señor como en el principio. Por eso, ¿has llegado a escuchar cuando te dicen, cuando alguien le pregunta a una persona, oye, ¿tú crees que Dios te puede ayudar a salir de esto? Y no te tiene que decir, no creo, pero se le ve en la cara. Te los has topado. Así como que medio que creo, pero medio que tampoco quiero creer. Ese tipo de medio creer, ese tipo de medio confiar, lanza a la persona a una terrible corrupción en su corazón. Y hay dos salidas a esa corrupción. La primera, lo dice el libro de Romanos, que el Señor nos entrega todo tipo de pecado. Pero ¿cuántos estamos agradecidos que el Señor nos libró? Amén. Y la otra, dice la palabra, que si nosotros nos volvemos al Señor, Él nos va a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo deseo. Amado, el antídoto para el corazón incrédulo, para el corazón inexperto, para el corazón dudoso, son dos cosas. La primera, rodéate de gente que sí es creyente en Jesucristo. No un hermano promedio que, sí tienes ganas de echarte una chela, vamos, te acompaño yo también, hace calor. No. Que sus amistades sean gente en Cristo. Que cuando te vean mal te exhorten. Cuando te vean tropezándote te digan, mira, levántate, vamos a la casa del Señor y busquemos que Él nos transforme. Pero otra cualidad, otro antídoto para el corazón es estar conscientes de que somos sumamente vulnerables al pecado. Amado, ¿te has encontrado con gente que le preguntas, oye, ¿por qué hiciste esto, Diana? No sé, solo lo hice. ¿No te dan ganas como de marcarle tus huellas digitales ahí en la cara? Doble, ¿verdad? O triple, amén. Amado, no hay nada peor que alguien que no entiende que es vulnerable al pecado. Por eso quiero invitarte a que tú y yo entendamos algo. Nuestra falta de firmeza en confiar en el Señor, en mantener nuestra fe, nos aleja. Es más, no nos aleja, nos quita las más hermosas promesas. ¿Alguien aquí tiene una promesa? Amén. ¿Algún padre o madre que me pueda decir, yo le he cancelado promesas a mis hijos? ¿Alguien le ha cancelado promesas a sus hijos? ¿Por qué? Porque se portaron mal. Porque lo hicieron mal. Porque les valió. Así con el cristiano. Se aparta del Señor, el Señor no va. Tú me pedías por tu hijo, ¿verdad? Pero pues te fuiste. Dios no es malo, pero el que se quita del centro de la bendición es el cristiano incrédulo. Hasta suena raro decir cristiano incrédulo, pero es una realidad. El cristiano que medio cree. El cristiano distraído. Y lo más duro es de que se aparta de ser el centro de la bendición de Dios y se pone a expensas de los tiempos del Gadareno. Por eso quiero insistirte en algo. Este es un año para que nos volvamos genuinos discípulos. ¿Alguien interesado? Y tenemos que empezar estando cimentados que yo confío en Dios.
¿Alguien confía aquí en Dios? ¿Alguien le puede decir al Señor, yo confío en ti? Pero cuando usted le dice, yo confío en ti, significa, voy a permanecer en lo que he oído de ti. Voy a permanecer en las promesas de Cristo. Voy a permanecer en la certeza de que Él vuelve pronto. Voy a permanecer de que yo seré levantado juntamente con su iglesia y veré a Cristo cara a cara. Ahí le puede dar palmas al Señor, déselas fuerte. Este conjunto de pensamientos es lo que transforma el entendimiento de la iglesia. Es el que transforma tu vida. Y si tú ves hacia atrás, es lo que te ha sostenido. Por eso debemos permanecer creyendo en que si Él lo dijo, Él lo hará. Firmeza en tu convicción. ¿En qué más nos pide firmeza el Señor? Vamos a la buena palabra, porque Él nos habla de crecer en su obra. Vamos a 1 Corintios, en su capítulo 15, en el versículo 58. Ahí búsquelo en su palabra, lo va a marcar y luego me va a acompañar a leer algo en la pantalla. 1 Corintios 15, 58. Ahora acompáñenme en la pantalla, se lo voy a leer de una versión amplificada que está espectacular. Esta es versión amplificada. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, inamovibles, siempre firmes. Vean cómo está haciendo insistencia en esto. Siempre firmes en la obra del Señor, siendo siempre superiores, sobresalientes, haciendo más que suficiente en el servicio del Señor. Tiene que hacer más que suficiente en el servicio del Señor, sabiendo y siendo continuamente conscientes de que su labor en el Señor no es vano ni nunca lo será. Amado, te voy a poner en contexto. Si alguien trajo cinturón de seguridad, póngaselo. Si alguien trae casco de constructor, póngaselo. Cuando el apóstol Pablo está dando estos versículos a la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto es un caos. Te voy a poner en contexto. La iglesia de Corinto es una iglesia que tiene todos los dones que menciona la Biblia. Tiene formas impresionantes de manifestaciones del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le reconoce su amor, le reconoce el servicio, pero cuando llega de forma particular a 1 Corintios capítulo 15, la iglesia de Corinto está en peligro. ¿En peligro por qué? Porque la iglesia ha permitido una cosa. Y cuando digo iglesia no me refiero al apóstol que la presidía o al pastor que servía o a los maestros que enseñaban, sino la iglesia en conjunto había permitido alianzas con malas compañías, con malas amistades. Y quiero ponerte en contexto esto. Si usted tiene una mala amistad, una mala compañía, usted está siendo cimentado en Cristo y el otro le va a hablar de su ideología. El otro le va a hablar acerca de sus pensamientos, acerca de sus costumbres. Y si se hace cuatacho o cuatacha de piquete de ombligo, su influencia va a pesar tanto en usted que de repente va a decir, como el que le platico, no sé por qué pequé. ¿Está conmigo? Las malas compañías, las malas amistades inspiran destrucción, inspiran también falsas doctrinas. Y cuando veo esto en el contexto de la iglesia, veo que la iglesia de Corinto era bien aplicada en el servicio. Pero cuando dan lugar a las malas compañías, lo mismo que construyeron con sus manos, ellos lo destruyeron.
Pero no se acaba ahí la historia. El propósito de esos creyentes que eran bien pilas está viniendo en picada. ¿Por qué? Porque ahora esos creyentes estaban dudando de Dios. Estaban dudando de la sana doctrina. Estaban tan inquietos que no sabían hacia dónde ir. Y esto convirtió en un caos la predicación. Porque cuando llegaba el apóstol Pablo a predicar a Corinto, o había un séquito de pastores predicando, la predicación, la enseñanza se había vuelto aburrida, vana. ¿Por qué? Porque la iglesia, al permitir las malas amistades, habían venido en declive su fe, su entrega y su esperanza. Es decir, que Dios nunca se movió, sino que el que se movió fue la iglesia. Pregunta, ¿dónde estarás tú? Porque el Señor nos está exhortando a mantenernos firmes, a mantenernos inamovibles. ¿En qué? En lo que has creído. ¿Tú le crees ese libro? ¿Sí le crees ese libro? Es la exhortación. Pero quiero insistir en algo. Usted, amado, no admita sugerencias de pensamientos suicidas. Sugerencias de, ay, es que yo estoy así, así. Y el otro se contamina. Deséchelo. Deséchelo. Deseche pensamientos, deseche sugerencias que van a destruir tu fe. Deseche razones que van a generar que tu espíritu se apague. En medio de esta perversa generación, usted tiene que estar alerta. La palabra nos dice de que no podemos salir del mundo. No. Vivimos en un mundo caído, ¿sí o no? Donde hay adúlteros, donde hay fornicarios, donde hay perversos, donde hay del A a la Z. No nos podemos salir. Tenemos que tratar con ellos, pero no deben ser sus amigos. Tiene que hacer un negocio con un adúltero como cuando hay 7 suelas. Si el Señor lo guía, hágalo. Pero no, que no sea su amigo. Que sus mejores amigos son los que están en la casa del Señor. Sea sabio, pastor, es que me cuesta trabajo. Más bien lo que a ti te necesita es caerte el 20 y nacer de nuevo. Nosotros, amado, cuando damos lugar a aprender del temor del Señor, a buscar del Señor, entonces continuamente nos estamos acordando lo que Dios hizo por mí en un pasado, lo que Dios está haciendo por mí ahorita y lo que Dios me ha prometido que hará en un futuro. ¿Sabe algo? Le voy a abrir mi corazón. Cada vez que yo veo una persona en situación de calle, que veo una persona bajo influencias de drogas, bajo influencia de alcohol, yo oro por la persona y le doy gracias a Dios de que me sacó de ahí. Usted tiene que estar seguro de que continuamente haya pretextos para dar gracias a su Señor, porque eso lo va a mantener en total humillación al Rey que le cambió su vida. Cuando usted camina de esa forma, entonces el Señor promete, yo me voy a impartir en ti, para que entonces tu actuar en mi casa y en tu familia sea maduro, dé fruto asombroso y aumente. Pero todo va a depender de tu firmeza en crecer en su obra. ¿Vas conmigo? ¿En qué más tenemos que ser firmes? Firmes en los días malos. Acompáñame ahí en tu Biblia. Vamos al libro de los Efesios, en su capítulo 6, en el versículo 13. 6, 13 de Efesios. Firmeza en los días malos. Vea lo que dice la palabra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Usted y yo no podemos pasar por alto que este versículo nos habla de guerra. Guerra, guerra, guerra. ¿Por qué? Porque día tras día Satanás maquina una nueva destrucción. Y la única forma de contrarrestar el ataque es fortaleciéndose usted en el Señor. Para desbaratar la obra que golpeó su casa, usted necesita usar cada pieza de la armadura del soldado de Dios. Y quiero recordarle algo, amado. Su pelea no es contra sus hijos. Caen gordos, sí, a mí también me caen gordos. Pero no es contra ellos. Es contra lo que hay en ellos. Su conflicto no es contra su esposo, contra su esposa. La palabra es muy clara. La guerra es contra espíritus demoníacos, contra huestes espirituales, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados, contra potestades. No es contra la persona. No me venga a desgreñar esta jovencita. Bueno, perdón. No venga a atacarla. No es ella. Es lo que hay dentro. Cada vez que hay un conflicto, no es el hijo, es lo que hay. Y quiero hablarte de algo bien necesario para que tú puedas tomar ventaja, y es que todos los días debes de usar la armadura del soldado de Dios. Cada día orar en este sentido, colocártela de forma profética, orar: Señor, ponme esa armadura. ¿Por qué? Porque cada parte de esta armadura cuenta tanto de forma defensiva como de forma ofensiva, con una estrategia particular. Y lo primero que te menciona ahí la palabra es el cinturón de la verdad. Y quiero mostrarte algo. Dice la palabra que Satanás se viste como. No es un ángel de luz. Satanás anda como. No es un león. Imita. Miente que lo es. Satanás miente desde el principio, aun cuando sus mentiras muchas veces parecen verdad. Y el creyente en Jesucristo tiene la Biblia, con la cual puede derribar toda acechanza del enemigo. ¿Cómo la puedo derribar, pastor? Cómase el libro. Lea el libro, lea la palabra. Léalo. Es la única forma en la que usted va a poder entender lo que ahí dice de usted. Lo que después menciona es la coraza de justicia. Por ejemplo, voy a poner algo. Imaginémonos que Juan Pueblo, es un hombre recto delante del Señor. Ama a Dios, ama a su familia, sirve. Y de repente le llega un chisme al pastor. Fíjese que Juan Pueblo anda con doña Federica. Si Juan Pueblo tiene un buen testimonio y es íntegro, ¿yo tendría que creer en lo que me dijeron de doña Fede? ¿Por qué? Porque la integridad destruye toda murmuración. La coraza de justicia tiene esa cualidad. Satanás siempre va a venir a atacar tus emociones, va a venir a atacar tu autoestima, tu confianza, pero esa coraza tiene la cualidad de que viene el golpe y lo derriba. Pero esa coraza tiene la cualidad de enseñarte a ti a discernir el golpe del enemigo, pero también hacerte a ti entender el autoengaño que sigues abrazando. La autojustificación con la que te estás escudando. Siguiente parte de la armadura, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Tiene dos cualidades muy sencillas. La primera es tener la disposición a llevar la palabra.
¿Alguien me va a acompañar el próximo sábado? Tener la disposición a llevar la palabra, pero también la disposición, ojo, de yo dejarme guiar por el Señor para andar en su senda. Satanás tiene una forma de atacar y es provocar que ese dardo venga a la mente de la gente y piense, ¿para qué evangelizo? ¿Para qué pastoreo a alguien? ¿Para qué le hablo? ¿Para qué doy un consejo? Eso es tarea del pastor, es tarea inservible. Mira, ¿para qué seguimos difundiendo la palabra? No, para eso están las redes sociales. Yo veo en la misma Biblia y veo en la cara de muchos que lo único que los puede cambiar es la palabra de Dios. Por eso la necesidad de hablarla, de difundirla, de determinar, hoy voy a regalar al Señor, a servirle al Señor este tiempo para hablarle a alguien y que su vida sea transformada. La siguiente parte de la armadura es el escudo de la fe. El escudo de la fe, no piense que es así como el del Capitán América. No, es un escudo muy grande. Un escudo que abarca desde los pies hasta la parte más alta de la cabeza, de forma ovalada, ancho. Y ese escudo, amado, por sí mismo, tiene muchas cualidades, y una de ellas es que si usted sumerge ese escudo en aceite, tal como lo dice la palabra en el libro de los Reyes, cuando vengan las flechas de fuego del enemigo, ese escudo no solo no se va a partir, sino que va a apagar el dardo de fuego. Hay algo que usted tiene que saber. Satanás actúa lanzando dardos de fuego. Sean pensamientos, sean palabras, sean insultos, sean falsas enseñanzas, sea una tentación. Pero si usted está vestido, la va a resistir. Pero estos ataques tienen dos cualidades. El primero es para destruir tu fe. El ataque viene para eso. No viene para hacerte cosquillitas aquí. No. Es para destruir tu fe. Y si no lo logró, entonces cambia de estrategia. Y sirve como un señuelo para distraerte. Hace algún tiempo te quiero platicar un testimonio. Tenía un gran dolor aquí. Gran dolor, no se me quitaba, no se me quitaba, no se me quitaba. Fui al médico y no se me quitaba, no se me quitaba. Y dije, bueno, ya, ¿no? Y el Señor me enseñó algo. Me dijo, pon tu mano. Ahora, sácate el dardo de fuego que entró en tu vida. Y cuando hago esto, literalmente me dolió. Porque había un dardo. Amado, muchas enfermedades son dardos. Muchas tristezas son dardos. Pero como no estaba su escudo ungido, penetró. Es necesario que usted sepa bien a bien que el propósito de Satanás es robar, matar y destruir. Y él no se anda con medias tintas. Nuestra cualidad es defendernos, quitar toda obra del enemigo. Pero si no lo logramos, sacar el dardo quizás. Tiene que levantar usted ese escudo. Imagínese mantener un escudo más grande que usted levantado. ¿Será fácil? Es más fuerte que ir a un gimnasio, yo creo. Así tiene que mantenerse en clamor y oración. ¿Quiere ser defendido? Tiene que mantenerse firme. La siguiente pieza es el yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación es un casco. Y este tiene una cualidad. Este casco, si alguien le lanza una piedra y usted trae un casco puesto, ¿qué le va a pasar? Nada. Va a rebotar. ¡Pum! Como teflón. Alguien le habla, te trae las tortillas. Se me olvidaron. No se me pegó el recado. Bueno, así va a pasar con los dardos de fuego. Pero una de las cualidades es que este casco, este yelmo de la salvación,
que va colocado de forma distintiva en tu cabeza, cuando vengan frases que te hagan dudar de tu salvación, porque todos hemos dudado de nuestra salvación en más de alguna vez. Cuando venga el enemigo y empiece a distorsionar los pensamientos que Dios te dijo, ese yelmo te va a ayudar a derribarlos, pero ojo, el yelmo los derriba, vienen volando y caen, pero usted se tiene que encargar de desechar los pensamientos basura. Otro pensamiento, usted está enfermo y viene el enemigo, Dios no te va a sanar. ¿Qué tiene que hacer? Desechar el pensamiento, porque por sus llagas yo he sido curado. Estás bien, estás muy mal económicamente, Dios ya no te ama, se olvidó de ti. Dios proveerá. Usted tiene que desechar todo dardo del enemigo que viene a sus pensamientos con una palabra estratégica. Tu matrimonio se va a destruir. Por supuesto que me encantaría, pero no va a ser así. Todo lo que unió el Señor, el hombre no lo va a destruir. Vamos de acuerdo, amado. Usted tiene que ser estratégico de cómo va a desbaratar los pensamientos de Satanás. Es muy fácil que venga y se instale, pero usted tiene que estar al tiro. ¿Me entendió el árabe? Siguiente pieza es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva y tiene dos cualidades. La primera es la obra de la palabra. La espada es la palabra, pero guiada por su Espíritu Santo. Amado, esta espada del Espíritu, usted la tiene que usar en todo tiempo. Cuando tiene problemas en un ataque, en un contraataque, en incertidumbre, que tiene que tomar una decisión, que no sabe hacia dónde tomar rumbo, usted use la espada, desbaratando la obra de Satanás. Cuando el Señor lo levante en la madrugada, párese, no sea flojo, párese a orar, porque seguro ahí viene un ataque y el Señor te está diciendo, quiero que levantes el escudo, quiero que blandas la espada, levántese a orar, levántese a clamar, porque es necesario, amado, que no nos descuidemos, dice la palabra, y después de todas estas cosas, resistir al diablo, y vamos bien, necesitamos usar cada una de las piezas de esta armadura. ¿Por qué? Porque los días son como los del Gadareno. No debemos ceder terreno al enemigo. Recuérdese que la guerra no es contra la gente, es contra espíritus demoníacos. No vamos a poder librar la guerra con nuestro esfuerzo. Es más, por más centrado que usted sea, por más educado, por más comprometido, por más bien portado, no va a poder. El ataque va a permanecer. Solo lo puede derribar por medio de la armadura del soldado de Dios, a través del nombre de Jesucristo, por medio de la influencia del Espíritu Santo. Solo no puede. No le eche ganas. Saque esa frase de su boca. Dependamos del Espíritu Santo. El enemigo tiene poder. Pastor, ¿usted está adulando al enemigo? No, él lo dice en la palabra. Sé que como poder, que él se levanta como un río tempestuoso, como un río poderoso. Él es astuto. Sin embargo, si usted, de acuerdo a lo que acabamos de leer, viste la armadura, pero ojo, son 3 pasos. Viste la armadura, resiste. Y entonces, hasta ese momento que resiste, permanecerá firme. Si solamente se queda en resistir, tiene que permanecer. Y particularmente, ¿por qué en los días malos? Muy sencillo.
Los días malos para todo creyente en Jesucristo son los días de prueba, los días cuando viene la tentación, los días cuando viene el tropiezo, la tribulación. Y esto sucede porque va a venir a golpear con fuerza para destruir la obra de Dios que está haciendo en ti. Pero también para destruir la obra de Dios que está haciendo a través de ti. Es muy diferente. Tiene que usted estar presto, porque Satanás va a usar a través del odio, de la contienda, de destrucción, de conflictos, a todo aquel que te rodee. Pastor, ¿puede usar a mis papás? Uy, se goza usándolos. Baila el jarabe de tapatío usándolos. ¿Va a usar a mis hijos? Por supuesto, a Blancanieves lo usará también. Tiene que estar usted atento, porque su adversario, el diablo, anda ¿cómo? Buscando que no te devoren ese pedazo de piernita. Los días malos se alinean a lo que dice la palabra. Tinieblas cubrirán la tierra. ¿Se acuerdan? Se alinea, se ajusta totalmente. ¿Por qué? Porque la obra de influencia que hace la gente a través de su pecado, a través de su destrucción, viene a cambiar la atmósfera. Amado, le voy a poner un ejemplo y es de forma ilustrativa. No sé si usted haya ido a un panteón últimamente, o haya ido a un lugar donde se hace una cremación, o un lugar donde ha habido mucho caos. ¿Cómo sale usted de ese lugar? Como si le hubieran dado una buena pela. ¿Sí o no? Y es porque literalmente hay espíritus que se te cargaron. Así como dicen, es que se le subió el muerto, que eso también existe, también se le cargó. ¿Qué tenemos que hacer, amado? Sacúdase. Señor, yo me sacudo toda contaminación, toda opresión entre ese chamuquero, perdóname, sacúdeme, me cubro con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda esa obra de pecado, de destrucción, de impiedad, van a oprimir su vida. Lo van a destruir a usted. Van a producir que se salga, que se desenfoque, que se cargue y que nunca pueda llegar a madurar. Pero también, amado, otro problema es que en muchas de las casas de los cristianos hay conflicto. ¿Derivado de qué? De que hay más tinieblas que luz. Que hay más mentira que verdad. Yo te pregunto, ¿cómo están las cosas en casa? Porque cuando hay conflicto es la evidencia de que la mentira está obrando ahí. La palabra nos enseña que el Dios de este siglo gobierna a través de la mentira. Y si no la desarraigamos, resistiendo al diablo, clamando al Señor y en verdad enfrentándonos a la dificultad, jamás vamos a poder ser un genuino discípulo. Y vamos a ser golpeados una y otra vez. Por eso la palabra nos insiste, estén firmes en el día malo. ¿Firmes en qué? En su fe. ¿Firmes en qué? En su convicción. ¿Firmes en qué? En su dependencia al Señor. De no ser así, vamos a caer en apostasía. De no ser así, el corazón se va a entenebrecer y la influencia de las malas amistades te van a jalar a donde tú ya no querías volver. Y termino con esto. La firmeza espiritual. Y quiero dejarte 5 puntos bien prácticos para que tú los pongas por obra en esta semana. Firmeza espiritual ¿en qué? En tu convicción. ¿Cómo? Sabiendo en quién he creído.
¿Alguien dice amén? ¿Firmeza en qué? En tu comunidad, exhortándonos los unos a los otros a permanecer en el Señor. ¿Firmeza en qué más? En tu propósito eterno, trabajando, sirviendo al Señor. ¿Firmeza en qué más? Preparándonos diariamente. ¿Cómo? Colócate la armadura de la fe todos los días, clamando al Señor. Firme en qué más, y por último, en ser perseverante, resistir hasta el fin, hasta el fin. ¿Usted está esperando al Señor? ¿Cuántos lo esperan? Amado, es muy difícil que en las congregaciones hablen de su venida. Es muy difícil que en las congregaciones te exhorten a creer. Hay otro tipo de mensajes, pero hay una realidad. Tiene que estar firme hasta el final. Firme en el Señor Jesucristo. Es la única forma en la que usted va a perseverar para que seas salvo tú y toda tu casa. Póngase en pie y vamos a orar. Padre eterno, tú nos has hablado, Señor, de que este es un año para ser genuinos discípulos. Gente, Señor, afirmada en ti. Por ello hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nos ofrecemos a ti y queremos seguirte. Queremos permanecer firmes. Queremos andar en ti, Señor amado. Pero ante todas las cosas, Señor, que seas tú en nosotros. Tú eres la esperanza de gloria. Tú eres el Dios de nuestra vida. En ti está puesta, Señor, nuestra confianza. Por tanto, Padre bendito, nos abandonamos en ti. Y te pedimos, refléjate en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Primero, una treintena de palmas a nuestro Padre, hoy por esta palabra que nos ha brindado y nos enseña a estar firmes en su palabra, firmes en nuestra fe hacia Él, para poder ser prósperos en todo lo que hagamos. Mis amados hermanos, continuamos alabando y honrando a nuestro Padre. Vamos a pasar a levantar ofrendas. ¿Quién fue el primero en su familia de llegar a Cristo? En este caso, yo soy la primicia de mi familia. Amén. Entonces, podrías ponerte las pilas y decirme cuándo sí y cuándo no las tres puestas. las primicias es santa, también es toda la masa. Tocaron más la de... La tocamos y Si la raíz es santa, también no son todas las ramas. Entonces también me iba a Proverbios. O sea, yo la verdad no sabía que eran primicias. Ya tiene algunos años de ver y siempre traigo con alegría de corazón mis primicias, o sea, la cantidad que yo dispongo del primer mes del año a la primera. Y dice la palabra en Proverbios 9, 3:9, perdón. Honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Bueno, miren mis hermanos, con estas dos palabras yo alimento mi corazón, me lleno de fe.
de fe, de firmeza y de determinación. Me determino a seguir a Cristo y seguir su palabra. No solo esta palabra se dice, honra al Señor con todos sus bienes y con todos sus frutos, sino también me voy a Corintios, ¿sí? En Corintios me voy a, que ya me perdí, no me perdí, el Señor tuvo cuidado de encontrarme hace ya algunos años. Segunda de Corintios 9, y dice, se llama este capítulo Exhortación a la generosidad. Y digo esto, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará. Y dice, dad con alegría. Mis hermanos, preparen sus ofrendas y traigan con alegría de corazón. Y si no, como dijo el pastor, no traigo nada, pero me tomo del alfolítico, yo soy las primicias del Señor. Amén. Entonces, adelante, mis hermanos. Honremos al Señor con las primicias, los que van a dar primicias con sus ofrendas, los que van a dar ofrendas con sus diezmos, lo que vayan a traer, pero con alegría de corazón, porque el Señor ama al dador alegre. El Señor ama al dador alegre. Mis hermanos, antes de que se sienten, no siéntense, pero extiendan sus manos al alfolí, porque quiero orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos, Señor, que suban estas primicias, estos diezmos, Dame estas dinero. ofrendas, con olor. Les digo, también, ¿no? También se vale, ¿no? En el nombre de Jesús. Y como dice tu palabra en el libro ¿Cómo estás, de hijo? Malaquías, Nada más que me dice duele tu mi palabra, garganta. pruébenme en esto, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé al devorador, en este caso al devorador de sus finanzas, al devorador de su salud, al devorador de su familia. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Las hermanas de repente les comparte el versículo. Libro de Salmos, 5 bendiga, versículo 8 dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mis amados hermanos, quedamos despedidos, hemos concluido el culto del día de hoy. No olviden ayudarnos con las sillas, los tapetitos. Vamos a consumir los tablitos, están muy deliciosos hoy, ya podemos comer a gusto. Tengo vergüenza, no soy capaz de alzar la vista. Me aprendí ese Salmo 140, 12. Esa es la última parte del versículo. Bueno, la primera. Tengo vergüenza, no soy capaz de alzar la vista.